Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari y bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando de un tema que me pone como un poco filosófica, pero me gusta mucho tocar este tema y vamos a hablar sobre cómo literalmente yo llego a un punto como de reflexión donde me puse a pensar y dije, wow, llevo 17 años de mi vida viviendo, pero nunca he vivido de verdad porque yo no me siento yo, no hago las cosas que me gustan. Entonces, como esas cosas que a lo que yo aspiraba a hacer en un futuro, pero como que ese futuro era muy lejano, como que, ok, algún día, y nunca me puse a pensar como de, bueno, pero lo puedo hacer ahorita, ¿sí? Como de eso vamos a hablar, vamos a abordar como todo mi proceso y lo que aprendió y lo que estaba haciendo, mientras recreamos el look de Maddie de la primera temporada de Euphoria, en el que ella está como con delineado naranja, súper icónico ese momento, me encanta. El año pasado a mí me pasó algo y ese algo fue como el fondo límite y eso me hizo a mí reconstruirme mucho como persona, no solo en el ambiente de los pensamientos, de mi forma de actuar, sino también como mi perspectiva hacia mí misma, mi físico, etcétera. Lo primero que voy a empezar a hacer es a hacerme las cejas, un pequeño paréntesis. Entonces, bueno, básicamente cuando a mí me pasó esto, como que yo tuve mucha, como que me quedé muy sola, ¿sí? Yo les contaba en videos anteriores que yo estuve como sola básicamente como 4 meses. Entonces en esos 4 meses yo me enfoqué única y exclusivamente en literalmente autodescubrirme, en ser yo, si me entienden, como llegar a un punto en el que yo diga, ok, ya me conozco porque cuando yo me quedé sola me di cuenta que la única persona que podía salvarme, la única persona que estaba ahí para mí incondicionalmente era yo misma. Y curiosamente, esa misma persona, o sea, yo misma, era la que yo más descuidaba y más dejaba de lado. Yo ponía por encima de mí a cualquier persona, a mis parejas, a mis amistades, a mi familia, pero nunca me ponía de primeras a mí. Entonces, digamos que eso a mí me afectó muchísimo, muchísimo. Y en ese momento en el que ya me quedé sola, como que pasé muchas traiciones, muchas cosas, yo dije como que, ok, la persona que más he descuidado es la única persona que en este momento está para mí, o sea, que soy yo misma. Entonces, ¿cómo puedo hacer para empezar a curar a esa versión y no ser más lo que yo soy? Porque literalmente yo odiaba mi vida, o sea, pero la detestaba, como que yo llegaba a un punto donde yo realmente no me sentía conforme con mi vida, pero nunca hacía nada para cambiar eso, como que simplemente era como que, ay, sí, no, odio mi vida y ya, y ahí se quedaba. Y yo todo el tiempo me renegaba a mí misma, todo el tiempo pasaba algo, ay, no, es que me odio, ay, no, pero como que siempre era como ese vacío, pero nunca intentaba llenarlo. Y cuando lo intentaba llenar pensaba que era como con otras personas, con mis amistades, etcétera, y pues en realidad nadie, nadie tenía que servir ese papel de salvarme. Y de igual manera, la gente con la que yo me rodeaba no eran personas que se preocuparan tanto por otra persona y mucho menos por mí como para venir a cuidarme o para salvarme, porque realmente me juntaba con amistades muy feas y siento que eso también está muy relacionado como con la perspectiva que yo tenía conmigo misma. Entonces básicamente yo me metí como en ese momento de mucha introspección y empecé, lo primero que empecé a hacer fue como a buscar mis intereses, porque yo genuinamente no sabía muy bien a mí qué me gustaba, genuinamente yo decía, no tengo un estilo propio, como que vivo literal en automático y vivo como que porque sí, y vamos a ver lo que la vida depare, pero no, o sea, no siempre es como la vida, obviamente sí, y la vida le pone una de las cosas, pero tú también tienes que poner de tu parte porque es que igual es tu vida, o sea, no solamente las cosas pasan así de la nada, sino que también tú es tu vida y tú eres el que está manejando la vida y debes saberla manejar. O sea, obviamente hay cosas que siempre se nos salen de las manos, como por ejemplo cuando conocemos gente nueva, o sea, ¿cómo vamos a saber el día anterior de conocer a esa persona que al otro día casualmente vamos a conocer una persona nueva o vamos a conectar con una persona nueva que tal vez se vuelva una amistad muy grande a futuro? No, pues no se sabe. O sea, es imposible saber esas cosas. Pero sí es posible como uno llegar y escoger con quién se junta, como cosas así. O sea, genuinamente la vida es tuya. Y yo siento que hasta que uno no aprende a controlarla, no la aprende tampoco a disfrutar. O sea, porque siempre dejamos como nuestra vida propia y nuestras cosas propias al azar, como que le restamos importancia a nosotros mismos. Ya luego de esto, yo lo que hice fue como que, bueno, ya me hice la cena, entonces ahora voy a empezar con el rubor. Entonces ahí me di cuenta, entonces dije, bueno, voy a enfocarme mucho en mí.
de igual manera, pues estaba sola, no tenía nadie más, entonces dije, ya, o sea, ya. Estoy cansada de la gente, estoy cansada de vivir así, estoy cansada de que siempre me pase lo mismo, estoy cansada de estar siempre sola, estoy cansada de siempre sentirme incomprendida, estoy cansada de ni siquiera amarme, ni siquiera tenerme respeto a mí misma, estoy cansada de siempre ser la típica niña insegura, pero ni siquiera es insegura, como que me odio, porque qué odio de mí si ni siquiera me conozco, ni siquiera me conozco, simplemente por lo superficial me odio. Yo empecé como a hacer mucha introspección conmigo misma, empecé a literalmente buscar podcasts, ver mis artistas que me gustaban, ver sus estilos, ver su forma de ser. Entonces yo empecé literalmente en un proceso de autoconocimiento, entonces le resté importancia a todo el mundo alrededor mío. O sea, dije, primero tengo que sanarme a mí, primero tengo que salvarme a mí y luego me ocupo del mundo, porque el mundo sigue con su vida, cada persona ve las cosas desde su perspectiva, cada persona es ellos, pero yo no soy, no sé, ni siquiera sé quién soy, o sea, me sentía como tan ahí solita en el mundo, como tan incomprendida, como tan... Y es que una cosa es que, digamos, uno lo rechace la gente, pero tú rechazarte a ti mismo, sabiendo que es lo único que tienes en la vida, pues eso no debería ser así. Yo creo que viví mucho tiempo también, y a esto es otra cosa que se me hace muy importante mencionar, dejar de vivir en el conformismo. Viví tanto tiempo en el conformismo de decir, no, es que yo soy así, no, es que no sé qué, es que, ay, bueno, sí, no me gusta mi estilo, pero no voy a hacer nada para cambiarlo porque el hecho de tú autoconocerte, el hecho de tú tener autocrítica, tener criterio, tener tu moral fija, decir tus gustos, definirte como persona no es fácil, y menos en una sociedad donde hacemos lo que todo el mundo hace, donde lo raro siempre va a ser lo diferente. Como que empecé a enfocarme en eso, empecé a buscar también temas sobre política, sobre filosofía, sobre las cosas que me gustaba, qué me gusta hacer, qué me gusta ver, qué me gusta hablar, qué me gusta. Y obviamente ese proceso no es fácil, o sea, realmente no es fácil. Y no solo duré esos 4 meses, sino que siento que hasta el día de hoy en mi presente sigo todo descubriéndome. De hecho, mi vida anterior hablamos sobre como la crisis de identidad que estaba viviendo, pero digamos que ya he estado superando un poco ese tema, he estado como más enfocándome, todo eso, llenándome como también de mí misma, conectando con mí misma. Ya luego de esto, de ese autodescubrimiento, la parte que más difícil era, pero en la que más me centré, ya después de haber ya definido al menos qué quería o darme una idea de qué quería para mi vida, fue que yo me di cuenta que parte de cambiar también era cambiar mis hábitos, no solamente mi forma de ser o mi forma de ver la vida por dentro, sino también por fuera, porque muchas cosas que yo hacía por fuera, por así decirlo de alguna manera, no me gustaba para absolutamente nada, como mis hábitos, no me gustaba nada, pero aún así nunca lo cambiaba. Yo siempre decía, no, es que me odio, por ejemplo, odio mi cara. Pero entonces, bueno, pues entonces trata de arreglarte, trata de arreglarte diferente, trata de verte diferente, trata de hablarte diferente, trata de tratarte diferente, porque eso influye mucho. Pero nunca lo hacía, simplemente me quedaba ahí en el conformismo, ay, sí, me odio, ay, sí, me odio. Y de verdad viví de esa manera. Les puedo decir que desde que tenía como 11 años, o sea, desde que tenía como 11 años y y por alguna razón, cuando tú vives así, las cosas van mal, porque genuinamente tú cómo piensas, digamos, encontrarte con personas bonitas, con personas amables, con personas que de verdad te amen, si tú ni siquiera eres capaz de amarte a ti mismo, y más aún, si ni siquiera eres capaz de darles lo mismo a esas personas o poder corresponderles como ese amor, esa paciencia, esa comprensión, esa nobleza, como esa empatía, si tú ni siquiera la sientes por ti mismo, ¿sí? Entonces yo siempre fui una persona y soy una persona muy clara de mis valores, eso sí les puedo decir, yo nunca soy como de, ay, debo traicionar a esa persona, voy a contar chismes de esa persona, no, yo trato de ser, y más con las personas que yo amo, ser muy leal, ser muy, o sea, demasiado, soy una persona que tiene mi moralidad y mis valores extremadamente claros, entonces por parte de eso nunca fue un problema, nunca he sido una persona falsa, nunca he sido una persona, y lo digo porque yo genuinamente no lo hago, o sea, digamos que me puedo jactar de eso porque es algo que yo lo hago y punto, y estoy muy segura porque siempre lo he hecho, y incluso mis amistades, incluso amistades que ya no están, me han dicho, es que usted fue muy leal conmigo, yo he sido muy leal con mis parejas, he sido muy leal con mis amistades, he sido muy leal con la gente que yo realmente amo, y entonces eso, por esa parte yo siempre he sido así, pero digamos que era una persona que
me juntaba con personas que no me podían devolver eso que yo les estaba dando, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a aplicarme el iluminador y ya luego de eso sí, empezamos con el look de los ojos. Luego de mucho tiempo me di cuenta que sí, el problema sí son las personas, claro, porque pues qué feo uno ser falso, qué feo uno ser desleal. Obviamente son cosas muy horribles y son decisiones que conscientemente las personas deciden ser desleales, deciden ser de tal manera. Pero sí puedo cambiar es dos cosas. La manera en la que yo reacciono a las cosas que me hacen. Y segundo, la manera y más bien el hecho de yo juntarme con estas personas. No solo darles atención, sino el hecho de juntarme con estas personas. Porque un patrón en mi vida siempre era, odio mi vida porque es que me dejan sola, odio mi vida porque no me comprenden, odio mi vida porque es que no están conmigo. Entonces, luego de eso yo me di cuenta y dije, porque siempre repito el mismo patrón. En medio de mi introspección, en mi autodescubrimiento, me hice esa pregunta muchas veces, porque mi amistad más larga ha sido de 2 años y aún así también me traicionó, porque siempre me traiciona la gente que yo amo o la gente con la que yo me rodeo. Y ahí me di cuenta que sí, era, era culpa de ellos obviamente, pero también era culpa mía por juntarme con personas así, por confiar en personas así, por nunca tomarme el tiempo de conocer a una persona y ya estar contándole mis cosas, ya estar confiando en ella, ya estar pensando, ay no, es que estas personas son buenas. No, las personas no son buenas, las personas no siempre van a ser buenas, las personas no siempre van a tener buenas intenciones contigo, pero eres tú el que decides si te sigues juntando con esa gente o si pones tus límites y dices no. Y ese es el problema, yo nunca ponía límites. Y obviamente al no poner límites, la gente que sí ponía límites jamás iba a hacer conmigo. Porque se iba a hacer con una persona tan insegura, con una persona que se dejaba pisotear. Obviamente la gente bonita no te va a llegar a ti si tú a ti mismo y en tu forma de rodearte y todo, te rodeas con las mismas personas malas. Por eso es que te siguen llegando personas malas. Y eso me di cuenta en ese momento. Toda mi vida era ay, es que me llegan personas malas, pero era porque yo inconscientemente atraía a esas personas, porque no me daba el tiempo de conocerlas, porque siempre andaba vibrando como en juntarme con esas personas. O sea, suena raro y yo sé que suena un poco como, no lo van a entender mucho, pero piénsenlo y realmente hace mucho sentido y a mí me hizo mucho sentido y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Bueno, ella tiene acá como un azulito, moradito más o menos. Ya acá ella tiene un delineado como naranjita. Entonces vamos a intentarlo. Creo que el azul no me va a quedar como ese color, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para que el azul sí me quede ese color. Hacer este tipo de introspección nunca es fácil, de verdad se los digo. Si ustedes toman ese paso, créanme lo que nunca es fácil y es terrible, pero es a futuro muy, muy bueno. Y el proceso es doloroso y también sé que, digamos, para uno llegar a ese punto uno tiene que tener como ese despertar. O sea, como llegar a ese punto de decir, ya no más estoy cansada de esta vida y voy a cambiar mi vida ya por fin después de tanto tiempo de vivir así. Pero digamos que si tienen la oportunidad, si lo están considerando, lo que sea, háganlo. No se van a arrepentir. Yo nunca me arrepentiría en mi vida de haber cambiado, porque a pesar que fue muy doloroso, a pesar que fue doloroso el proceso, a pesar que fue doloroso recibir traiciones, a pesar que fue doloroso quedarme sola, a pesar de que es doloroso a veces sentirme un poco sola, siento que no se compara la paz que ahora tengo y el amor tan gigante que me tengo a mí misma, porque luego mucho tiempo entendí que la única mujer que yo tengo en este mundo es a mí. Mi mejor amiga soy yo, mi peor enemiga soy yo también. Yo soy una persona que yo amo, o sea, yo a mí misma me amo, yo a mí misma me comprendo, yo a mí misma me cuido. Es como que soy tan conectada conmigo y aún me falta mucho por conectar, pero todo es un proceso y estoy ansiosa de que ese proceso llegue. Y digamos que también, luego, parte del proceso fue empezar a cambiar mis hábitos y ya no solamente por dentro, sino físicamente, mi vida, la forma como mi orden hacia las cosas, que son cosas pequeñas pero que influyen mucho. Entonces, básicamente, les voy a contar una de las como experiencias que tuve más chistosas y más agradables de contar, la verdad, porque fue algo pequeño, genuinamente muy pequeño, que a mí me hizo cambiar por completo. Yo estaba en esos procesos, en ese momento, yo dije, ok,
yo duré aproximadamente como hasta los 15 años, no, como hasta los 16, comiéndome las uñas, pero o sea, era una cosa terrible, se los juro que yo no tenía uñas, mis manos eran como de albañil, o sea, yo tenía las manos, mis manos eran terribles, o sea, yo de verdad, mis manos eran horribles, es más, cuando yo estaba con mis parejas o con mis amigos y me cogían las manos o me querían mirar las manos, yo siempre era como, no, 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 y era muy esquiva porque genuinamente yo odiaba mis manos, yo decía, es que mis manos son feas, es que mis manos son así, así, bla, bla, bla. Pero entonces ya luego de eso yo me di cuenta que eso me molestaba hace mucho tiempo y nunca lo había querido cambiar por el conformismo y por los malos hábitos. Entonces un día tomé una decisión muy valiente que me agradezco mucho y es que yo dije, voy a dejar de pensar de esta manera y simplemente voy a hacerlo. Y ya, o sea, eso fue todo lo que yo me dije a mí misma. Yo dije, voy a hacerlo y empecé poco a poco. Obviamente no fue que un día yo me desperté y dije, ya, no me los como nunca más, chao, malos hábitos. No, genuinamente eso nunca va a ser así. Si tú estás esperando que un cambio así de lana, obviamente no, todo es un proceso. Yo dije, bueno, voy a dejar de comerme las uñas, pero entonces voy a empezar simplemente a pintármelas de un color y dejar de comérmelas y en vez de comérmelas quitarme el esmalte. Entonces yo era todo el tiempo así, raspándome el esmalte, pero no me las comía. Hasta que un día, ya luego como de unas 3 semanas más o menos, yo dije, ok, voy a solo por un día. Y literalmente fue así, o sea, literalmente dije, solo por un día, solo por mañana, no me voy a quitar el esmalte. Me las pinté de negro de nuevo y yo siempre pues me las pintaba encima de lo que ya tenía mordido, entonces no me importaba la verdad mucho. Y dije, por mañana no me voy a comer las uñas, ni me voy a arrancar tampoco el esmalte. Entonces yo dije, bueno, lo voy a intentar. Y efectivamente eso fue lo que yo hice. No en todo el día batallé como con mi ansiedad, con mi vaina, pero no me comí las uñas en todo el día y se los puedo literalmente jurar. No me las comí, ni me arranqué el esmalte en todo el día. Cuando fue de noche dije, uy, mira, lo logré, qué chévere. Entonces al otro día me desperté y dije, bueno, voy a hacer lo mismo un día más. Pero al menos por otro día más no me lo voy a arrancar. Y ese otro día más se convirtió en otro día más. Y ese otro día más se convirtió en otro día más. Y así dejó de ser como, ay, voy a dejar de hacerlo. Y empezó a ser simplemente costumbre. Me acostumbré a dejar de comerme el esmalte. Bueno, de quitármelo. Y al acostumbrarme a eso, literalmente no me volví a comer las uñas. Y llevo literalmente mucho tiempo donde yo no me como las uñas y estoy en proceso de recuperarlas y ha sido un poco duro porque pues me las tiré muchísimo, de verdad. Pero esa pequeña cosa me demostró, primero, cómo son los procesos y segundo, que no es que sea difícil, simplemente es que inténtalo y ya. No, no era tan difícil dejar de hacerlo, simplemente era decir, bueno, y lo que era simplemente un día, literalmente un día dije, solo por hoy, se convirtió en el nunca más. Eso se convirtió en como en el antes y el después, literalmente, de absolutamente todo. Y lo que era simplemente algo de un día se volvió en mi rutina y desde ahí nunca más. Entonces, esa fue como mi primera demostración a mí misma de decirme si puedes y, y simplemente inténtalo. Porque yo, si ustedes me preguntaran si yo alguna vez me imaginaba así comerme las uñas, no, nunca. O sea, yo nunca me imaginaba estar con las uñas al menos un poco largas y aún las quiero más largas y aún de verdad quisiera que me crecieran mucho y estoy como en esa meta de algún día tenerlas así súper largas, pero por el momento voy súper bien y es un proceso, pero ha sido un proceso increíble y un proceso en el que me siento muy agradecida conmigo misma por haberlo hecho, porque de verdad es increíble, es increíble. Entonces, las cosas que parecen imposibles, no es que sean imposibles, simplemente es que uno tiene que tener fuerza de voluntad de verdad para uno cambiarlo. Entonces, básicamente ahí fue el momento en el que yo por primera vez sentí como wow, puedo hacerlo. Y desde ahí pues todo se volvió un poco más fácil porque ya me tenía mucho más confianza en mí misma y obviamente a veces dudo de mí, a veces digo qué tal, no, qué tal, no logré esto, qué tal.
pero luego caigo en cuenta que simplemente son mis pensamientos intrusivos y que no tengo que dudar de mí misma, porque al final de cuentas, ¿qué ganas tú dudando de ti mismo? Simplemente inténtalo y si fracasas, pues hacer otra cosa o volverlo a intentar, pero genuinamente el único impedimento que uno se pone a veces es uno mismo. Empecé a tener como un pensamiento muy frecuente, cuando digo muy frecuente es de verdad demasiado frecuente, donde yo decía, literalmente veía, por ejemplo, tantas personas, mujeres, gente también de mi edad, con estilos tan chéveres, como que tan seguros de sí mismos, tan, ay, no sé, era como una cosa tan increíble que yo decía, ay, de verdad yo quisiera, pero bueno, no, y ya. Y me quedaba con ese, como ese mal sabor de boca de yo quisiera ser así, pero ni siquiera lo intentaba. Entonces dije, llevo 17 años de mi vida literalmente tan desperdiciados. O sea, llevo 17 años de mi vida donde no me conozco, donde no sé quién soy, donde no me amo, no me respeto, no me valoro a mí misma, o sea, absolutamente nada. Y aún así nunca hice nada por cambiarlo. Entonces, ahí yo dije, bueno, estoy a punto de ser una adulta. ¿Qué tipo de adulta de verdad quiero ser? Y más que eso, ¿qué tipo de persona quiero ser? No solamente por mi edad, sino genuinamente en mi vida. ¿Qué tipo de persona quiero ser en mi vida? Entonces ahí fue donde yo dije, no, no más, de verdad, no más, estoy cansada. Y empecé a cambiar muchas cosas y digamos que estoy en ese proceso. Pero ahora quiero como contarles ya como mi última experiencia, que es donde yo experimenté después de casi 10 meses lo que era todo este proceso de autoconocimiento, todo este proceso de, mm, de cambiar de amistades, de quedarme sola, de literalmente hacer muchas cosas de maneras muy diferentes que jamás la persona que yo era antes hubiera hecho en la vida. Digamos que todo era como para mí, pero siento que por fin la vida me volvió eso. Y suena raro y suena chistoso, pero por primera vez como que sentí que la vida por fin me devolvió algo. Entonces les voy a contar como esta experiencia para que ustedes también lo vean y también se animen un poquito. Y que si estás en ese proceso, pues que no te rindas porque de verdad, si dan frutos las cosas, tarde o temprano, lo que tú siembras, lo vas a cosechar después. Así sea muy tarde, así sea mucho tiempo después, así sea de verdad que tú digas, no, no, pero va a pasar, se los juro por Dios que va a pasar. Entonces, básicamente a mí, ¿qué fue lo que me pasó? Yo, pues nada, llegué a un punto donde yo este año empecé, lo que les digo, a juntarme con personas nuevas, cambié literalmente casi todas mis amistades de raíz y como que ahora soy muy selectiva con las personas que entran a mi vida, no solamente en el hecho de juntarme con ellas, sino también como muy selectiva en lo que hablo, en lo que digo, porque me gusta mantener mi privacidad, porque eso es lo que a mí más me conecta conmigo, lo que yo hago conmigo misma. Entonces, digamos que para que todo el mundo sepa lo que tú haces o no haces, pues nada, qué aburrido. Entonces, básicamente yo, literal, empecé a juntarme con gente nueva y hace 2 días, pues nada, yo la verdad tuve una salida con estas personas, me sentí tan diferente a como yo me sentía cuando estaba con la gente distinta, bueno, con la gente de mi pasado, porque digamos que antes sí me sentía felicidad, pero era felicidad tan momentánea, pero esta vez no solamente sentí felicidad, sino que sentí paz, me sentía bien, me sentía querida, me sentía comprendida, me sentía que no tenía que ser alguien más porque ellas estaban conmigo por lo que yo genuinamente era, no por lo que yo quería demostrar o por lo que yo por lo que hacía todo el mundo y porque eso es lo que aceptan y punto, sino que genuinamente por ser lo que yo soy en este momento, me aceptaron. Entonces, luego de esa salida fue increíble, fue la primera salida que tuve luego de mucho tiempo y pues con mis nuevas amistades, mi nueva vida, por así decirlo. Y cuando salí, pues yo me sentía muy contenta. Y básicamente tuve una conversación muy profunda con mi mamá y ella me decía como, si te das cuenta que a pesar de que antes todo se veía tan mal, que no sé qué, que todo se veía como tan lejano, ahora tienes personas que te quieren a tu lado, tienes personas que sí te valoran, tienes personas que de verdad uno a veces se queda como tan conforme con estas personas y dice, ay, no es que no los quiero perder, pero el mejor favor que te puedes hacer a ti mismo es perder a esa gente, de verdad.
piérdanlos. Si ustedes se sienten así con una persona y no lo quiero perder, no sé qué, piérdanlos. Porque si no, la vida se los va a quitar. Y eso es algo que yo tengo ahora también muy dentro de mi filosofía de vida. Y es que yo digo, literalmente las cosas se van porque se tienen que ir. A pesar de que no queramos, se tienen que ir. Yo no quería que me traicionaran, yo no quería, digamos, que mi mejor amiga me traicionara o mi mejor amigo me traicionara. Yo no quería pasar por cosas tan fuertes, yo nunca quería, simplemente quería ser una persona normal y ya. Pero, pero si se fueron estas personas, de verdad que fue por algo y aunque en su momento no lo vi, agradezco mucho que esas personas se hayan ido de mi vida. Entonces sí, entonces básicamente esa vez, o sea, hace 2 días, les puedo explicar como la sensación que yo sentía, pero literalmente me sentía tan cómoda, tan en paz, tan contenta porque ya no era como amistades con las que me junté y bueno, me hablaron y ya, sino que ahora era amistades que de verdad yo escogí y se sentía bonito construir algo y que eso sea como tan lindo, donde uno se sienta tan cómodo, donde uno se sienta bien. Y aunque lo que les digo, yo sigo en un proceso muy profundo de autodescubrimiento, todos los días estoy probando cosas nuevas, todos los días estoy tratando de llegar un poco más a lo que quiero hacer, a lo que en mi cabeza alguna vez aspiro a hacer, pero por, por cómo vamos me siento muy cómoda con mi proceso. Entonces básicamente y ya para terminar, me gustaría como decirles a ustedes ya como mensaje final de este video y es que de verdad cuídense a ustedes mismos, pónganse a ustedes mismos de primeras y si estás pasando por una pérdida, si estás pasando por un momento donde no te sientes bien, no solo con los demás sino en especial contigo mismo no te sientes bien, no es que genuinamente no puedas o algo así, simplemente tienes que de verdad de corazón aprender a perdonarte y empezar a conocerte y conocerte de verdad y no hacerlo como por un compromiso y ya, sino genuinamente tomar la decisión de conocerte porque eso es lo mejor que puedes hacer, de verdad. Tú eres tu mejor compañía y a mí me costó eso aceptarlo mucho porque yo era una persona que necesitaba buscar aprobación de todo el mundo, pero me di cuenta después que la única aprobación que necesito en esta vida es la de mí misma. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado, espero que podamos compartir nuestras experiencias. Así fue como quedó el look de Mai, me voy a acercar para que vean. Un delineado como naranjita, aunque yo sé que se ve un poco rosado, como un poco rojito y rosado, pero es como un delineado naranja con la sombra como moradita arriba. La verdad a mí me gustó mucho, nunca me había hecho algo así, pero me gusta, me gusta. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse. De verdad, estoy muy agradecida con todos ustedes por el apoyo que me están dando. Y espero que nos podamos ver en otro video. Recuerden que yo soy Madi y nos vemos en otro video.